Bendiciones, muy buenas noches, Dios les bendiga. Saludo al pastor Marcelo Ríos. Bueno, una vez más para nuestro canal de YouTube, para nuestros hermanos, amigos, para todos los que quieren estudiar la palabra de Dios y para todos los que quieren servir a Dios de la manera que Él lo pide, de la manera que Él lo establece, que lo ordena, como está escrito. Cuando el Señor en un momento le preguntaron, ¿no? y entonces Él contestó, ¿cómo está escrito? Dice. Entonces, como está escrito, así debemos obedecer a Dios y debemos hacer su voluntad. Gloria a Dios, esta noche quiero hablar de un tema que hoy está pasando dentro de nuestras iglesias, preocupa bastante porque esto trae problemas en el cuanto a lo que es el servicio de la casa de Dios. ¿eh? Y para el servicio de la casa de Dios se requiere primeramente ser llamado por Dios. Dice Hebreo capítulo 5, verso 4, el que es llamado por Dios. Entonces el que es llamado por Dios, Dios le bautiza con el Espíritu Santo, Dios lo prepara, Dios lo capacita, obviamente a través del sistema de iglesia, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, que Dios allí, en el verso 11, dice que Dios estableció pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, personas, obviamente, más allá de si no hay o no hay apóstoles, eso dejamos aparte, pero que sí hay un cuerpo eclesiástico, personas capacitadas, gente con dones, con talento, con ministerio, que están preparadas para enseñar, para dirigir la iglesia, pero hoy día no estamos teniendo esa gente. Según el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11, tenemos gente que debe estar preparada para la edificación del cuerpo de Cristo, pero no tenemos, no hay obreros, no hay obreros capacitados, no hay gente que realmente parezca, al menos si hay gente llamada puede ser, pero capacitada, preparada, porque hay un problema. Hoy vamos a hablar del nepotismo. ¿Qué es el nepotismo? Bueno, yo estuve investigando, la palabra nepotismo significa sobrino, pero esto viene de algo de mucha antigüedad. Esto comenzó en la época medieval, en el periodo en que la Iglesia Católica, era en un momento en que la corrupción era tan grande que se vendían y compraban los puestos eclesiásticos. Uno podía comprar un puesto de cardenal, un puesto, y ahí inclusive se lo daban, por ejemplo, a gente de la familia, ¿no? Que tenía hijos, que por ahí no estaban en el servicio de la casa de Dios, pero le daban gente a gente de la familia y bueno, sobrinos, amigos, parientes, todos, siempre generalmente los parientes. Entonces ahí comenzó a haber por ejemplo, a poner incluso niños, ¿no? Ya se les nombraba cardenales. Y tan grande y tan alta era la corrupción de aquella época en la Iglesia Católica que, bueno, estamos hablando del periodo medieval, cuando aquel famoso artista Dante Alighieri dijo, si hay un infierno, Roma está construido sobre él. Pero dejando de aquella época, y que después vino la Reforma Protestante, y bueno, hoy día sabemos que eso ya no existe más. Ya, no, al menos hoy día en la Iglesia Católica ya no existe. No existe más. Pero se está dando que hoy hay pastores que promueven a sus hijos, a sus sobrinos, parientes más cercanos, ¿no? Amigos íntimos de alta confianza, ¿no? Pero siempre la familia, los hijos, los parientes, los sobrinos, los hermanos. Bueno, te doy a ver, vos te nombro pastor, a vos te nombro evangelista, a vos te subo, te doy el altar, y por ahí son personas que no están capacitadas, gente que no es llamada, gente que no tiene talento, gente que no ha sido bautizada con el Espíritu Santo, gente que no tiene el don del Espíritu Santo, gente que no está preparada. Nosotros vamos a ver en la palabra de Dios un caso de nepotismo que yo quiero creer que eso fue lo que pasó cuando aquel sacerdote llamado Elí dice que tenía a los hijos como ayudantes, porque obviamente era lo que para manejar lo que es las cosas de Dios en aquel tiempo, cuando se manejaba el arca del pacto, solamente los levitas la podían tocar, no la podía tocar nadie que no fuera de la tribu de Leví. Y en ese momento el sumo sacerdote era Elí. Estamos hablando del tiempo de Samuel, allí en 1 Samuel capítulo 2, que dice lo siguiente. Vamos a buscar la palabra de Dios, la palabra de Dios aquí, Primera de Samuel, capítulo 2, verso 22. Dice así la palabra de Dios, dice, Elí, de edad avanzada, se enteró de todo lo que hacían sus hijos y todo Israel, y de todo Israel, y que deshonraban a las mujeres
que iban a orar en el tabernáculo temporal. Bueno, aquí vemos que los hijos de Elí no daban buen testimonio, por el contrario. Ellos tenían que ser ayudantes del Padre, llevaban el arca del pacto, ministraban las ofrendas, ministraban el altar, y por el contrario ellos deshonraban a las mujeres que iban a orar. ¿Qué pasaría si hoy, no sé, el hijo del pastor, ¿no?, o el evangelista decide, cuando una hermana va a orar y la somete? Un ejemplo, pongámosle. Bueno, esto es lo que hacían estos jóvenes. Miren lo que hasta donde llegaba la corrupción en ese momento, pero el Padre los había colocado. Entonces vemos que en ese momento es como que Elí no pensó, bueno, dijo, a ver, si mis hijos están preparados, si tienen temor a Dios, si realmente sirven a Dios, si tienen interés, si realmente, al menos, porque lo dice la palabra de Dios, que el principio de sabiduría es el temor a Dios. Pero en ellos no había temor, no había nada. Y esta gente ministraba. Y luego vemos, buscamos aquí, gloria a Dios, allí en el capítulo 3, gloria a Dios, vamos a buscar, aleluya, vamos a buscar aquí, donde aquí el padre después habla con los hijos, ¿no? Aquí capítulo, perdón, gloria a Dios. Ya está. Gloria a Dios. Dice, versículo 27, en el mismo capítulo 2. Vamos a ver el capítulo 2 todavía. Entonces a un hombre de Yahvé vino ante Elí y le dijo, así dice Yahvé, yo me manifesté abiertamente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en la casa del faraón. Yo lo elegí para mí de entre todas las tribus de Israel, para que fuera sacerdote, para que subiera a mi altar y quemara incienso en mi presencia y portara el efod. También yo le he dado a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, porque se han comportado inicuamente con mis sacrificios y mis ofrendas, las cuales yo ordené en el desierto, honrando tú a tus hijos más que a mí, honrando más a sus hijos más que a Dios. Por eso Dios terminó quitando a Elí del puesto de sumo sacerdote. Ahí cuando el llamado que Dios le hace a Samuel, y vamos a ver en el capítulo 3 cómo Dios llama a Samuel, ¿no? Ahí es cuando Dios lo llama para ocupar un lugar como profeta, como hombre de Dios, ¿no?, que iba a ser el que iba a traer la revelación de Dios para el pueblo, porque en ese momento estaba faltando un líder realmente espiritual, un hombre de Dios verdadero, y Samuel cumplía con los requisitos. Hoy día hay hermanos que han sido puestos porque son familiares y no cumplen los requisitos. Nosotros vemos allí, por ejemplo, en Daniel capítulo 1, vamos a buscar Daniel, libro de Daniel, capítulo 1, gloria a Dios. Respecto a este tema de lo que es la capacitación, la idoneidad, es importante. Allí en Daniel, capítulo 1, dice lo siguiente: jóvenes que no tuviesen defecto alguno, de buen aspecto, instruidos en sabiduría, dotados de conocimiento y que disciernan con entendimiento, aptos para estar en el palacio real, para servirle y para que fueran instruidos en la escritura y lengua de los caldeos. Miren los requisitos para estar en el palacio del rey. Eso se llama idoneidad. Por eso lo vemos nosotros en la versión Reina Valera, dice idóneo para estar en el palacio del rey. Idóneo. ¿Sabe que allí también el apóstol Pablo, lo podemos buscar, si no me equivoco, en la segunda carta a Timoteo, dice algo similar? Y sabe que la Constitución argentina habla de la idoneidad. Por eso cuando hablamos de la idoneidad, ¿qué es? Justamente estar capacitado para el puesto, ¿no? Independientemente de ser llamado por Dios, hay que estar capacitado para el puesto. Y exactamente, dice lo que dice allí en 2 Timoteo, gloria a Dios, dice, lo que has escuchado de mí por medio de muchos testigos, esto encomienda a varones fieles que sean capaces de incluir también a otros. Bueno, en otra versión, como dije, en la versión Reina Valera dice idóneos, idoneidad, capacitado. Pero si hoy ponemos a alguien, porque no, porque es mi pariente, porque es mi sobrino, violando lo que son los requisitos, el ser bautizado con el Espíritu Santo, el tener la preparación y capacitación, el ser llamado por Dios, el tener el temor, y ponemos, no, este es mi sobrino, es mi amigo, pero no estamos haciendo lo que Dios nos pide, no estamos cumpliendo
aquí hay requisitos, aquí hay ordenanza, aquí está la palabra de Dios, aquí está lo que Dios dice, no lo que yo hago, lo que a mí me parece. Por eso les advierto, amigos y hermanos, que cuando a veces por ahí, nosotros no somos llamados por Dios, sí, por ahí tú fuiste llamado por Dios y no te dan lugar, no te das problema, nunca te hagas problema por eso, porque sabemos que Dios va a mover su mano, Dios va a hacer justicia y Dios, a su momento Dios te va a colocar en el lugar. Si eres alguien que quiere servir a Dios porque el pastor puso a sus hijos, porque el pastor... No, no es así, no funciona así. Por eso debemos honrar a Dios con nuestro testimonio, honrar a Dios a través de la palabra, honrar a Dios de la manera que corresponde. No al nepotismo. Y bueno, que esto sirva para que nos ayude a entender lo que es la voluntad de Dios. Dios le bendiga, ¿no? Y déjanos tu comentario. Bendiciones.